En 2023, un conjunto de documentos soviéticos parcialmente desclasificados resurgió entre investigadores independientes del programa espacial. No eran nuevos registros de vuelo ni datos técnicos revolucionarios. Eran transcripciones médicas e informes de seguimiento psicológico de astronautas veteranos, materiales que oficialmente nunca debieron haber salido de los archivos internos. Entre estos documentos, un pasaje destacaba por la brutalidad silenciosa de la frase. El cosmonauta demuestra una insistencia recurrente en informar observaciones lunares que son inconsistentes con los informes oficiales. No hubo sensacionalismo. No hubo conclusión. Solo el registro frío de algo que no debería decirse. Aquí es donde comienza esta historia. Durante la Guerra Fría, la carrera espacial no fue solo un choque tecnológico. Fue una disputa simbólica, ideológica y psicológica. Cada imagen publicada era cuidadosamente filtrada. Cada dato científico pasaba por múltiples etapas de validación política antes de existir fuera de los centros de mando. La Luna, en este contexto, no era solo un destino científico, sino un escenario estratégico. Y es precisamente por eso que el silencio en torno a ciertos relatos siempre ha sido absoluto. Décadas después, lejos de los titulares, un veterano astronauta soviético, directamente involucrado en misiones de observación lunar y análisis de datos orbitales, decidió hablar. No en una conferencia de prensa, no en un libro comercial, sino en conversaciones grabadas durante sus últimos chequeos médicos, cuando ya no tenía una carrera que preservar ni una reputación que proteger. Sabía que no viviría para ver las consecuencias. Lo que afirmó no era una teoría alternativa, no era un delirio tardío, era un desacuerdo técnico. Según su relato, los datos brutos recibidos durante ciertas fases de la observación lunar no coinciden con el comportamiento esperado de un cuerpo celeste inerte. No era algo espectacular ni visible a simple vista. Eran discrepancias sutiles pero persistentes que surgieron en lecturas independientes tomadas por diferentes instrumentos, sensores térmicos, análisis de reflexión electromagnética y patrones de respuesta al impacto de las olas. Estos datos existían, se registraron, se analizaron y luego fueron aislados. El astronauta describió un momento específico, durante una revisión técnica, en el que se dio cuenta de que ciertos gráficos habían sido reemplazados por versiones normalizadas. Los valores extremos desaparecieron, las curvas se suavizaron. El comportamiento irregular de la superficie lunar simplemente desapareció de los informes finales. Cuando cuestionó el motivo, recibió una respuesta breve, sin lugar a debate. Eso no estará incluido. Nada más que eso. No hubo explicación científica alternativa. No hubo error instrumental. Solo exclusión. Es importante dejar algo claro desde el principio. Nadie dice que la Luna no sea un cuerpo físico real. Nadie niega la legitimidad de las misiones, órbitas ni mediciones. El propio astronauta lo reforzó en sus declaraciones finales. Lo que cuestionaba era algo más específico. El hecho de que ciertas respuestas físicas de la Luna no se comportaron como predijo el modelo oficial, y que estas anomalías fueron eliminadas sistemáticamente del debate científico. En ciencia, las discrepancias no se descartan sin explicación. Se investigan. Cuando esto no sucede, surge un microconflicto peligroso. El conflicto entre datos y narrativa. Y durante la Guerra Fría, la narrativa siempre ganó. El astronauta informó que no estaba solo. Otros técnicos habían notado las mismas inconsistencias, pero rápidamente aprendieron a no insistir. No por miedo inmediato, sino por algo más sutil. Comprender que ciertas preguntas simplemente no estaban progresando. No se aprobaron solicitudes de investigación adicionales. No se financió ningún análisis adicional. El asunto se archivó. Este silencio no vino acompañado de amenazas. Vino acompañado de normalización. La anomalía dejó de existir porque ya nadie la mencionaba. Con el paso de los años, el cosmonauta llegó a considerar esto una molestia técnica sin resolver. No una obsesión mística. Un error evidente. Incluso afirmó que si los datos eran erróneos, se podría haber demostrado fácilmente. Pero eso nunca ocurrió. Los registros no fueron refutados. Simplemente desaparecieron. Y aquí es donde la historia gana peso. Porque al revisar publicaciones internacionales años después, hacia el final de la Unión Soviética,
notó algo inquietante. Anomalías similares aparecieron, discretamente, en estudios realizados en otros países. Siempre se tratan como ruido, limitación instrumental o variación sin relevancia estadística. Nunca se relacionan, nunca discuten juntos. Era como si todos estuvieran mirando el mismo punto, pero evitando mirarlo directamente. En sus grabaciones finales, el astronauta se aseguró de dejar una frase grabada, casi como un testamento técnico. El problema nunca fue lo que vimos. El problema fue lo que decidimos no preguntar. Esta afirmación cambia por completo el enfoque de la discusión. No se trata de revelar un secreto espectacular, se trata de comprender por qué ciertos datos nunca fueron llevados adelante, incluso cuando surgieron en contextos diferentes, con tecnologías diferentes y equipos diferentes. Hasta el día de hoy, la Luna se considera un objeto pasivo, un satélite inerte, predecible y estable. Pero, ¿y si los propios datos históricos demostraran que esta previsibilidad tuvo que construirse artificialmente en los informes? Esta pregunta no requiere creencia, requiere método. Y es precisamente por eso que la siguiente parte es inevitable. Porque al cruzar los datos supervivientes, los registros que se perdieron y los patrones recurrentes, queda claro que el silencio no fue casual. Vamos a examinarlo. ¿Qué datos se eliminaron? ¿Cómo se produjo este borrado y por qué pasó en ambos lados de la Guerra Fría al mismo tiempo? Cuando el astronauta soviético afirmó que ciertas lecturas lunares se habían normalizado, no se refería a una censura manifiesta, sino a un procedimiento técnico silencioso. Para comprender el alcance de esto, hay que ir más allá del ámbito del testimonio y adentrarse en el terreno de datos verificables. Aquellos que, a pesar de ser filtrados, aún dejaron rastros públicos. Los primeros de estos rastros surgieron a finales de la década de 1960, cuando misiones de distintos países comenzaron a registrarlos. Respuestas sísmicas anómalas en la Luna. En pocas palabras, cuando la superficie lunar sufrió un impacto, ya sea por módulos desechados o por instrumentos lanzados deliberadamente, los sensores captaron vibraciones que duraron mucho más de lo esperado. Para un cuerpo de roca sólida. En algunos casos, los registros mostraron reverberaciones prolongadas, como si la estructura interna disipara energía de forma inusual. Estos datos no se ocultaron, se publicaron, pero siempre acompañados de cautelosas notas explicativas, tratando el fenómeno como una curiosidad secundaria. No se creó ningún programa de investigación a fondo basado en ellos. El segundo rastro vino de mapas de calor de alta resolución. Estos mapas, elaborados años después con tecnología orbital más avanzada, mostraban regiones lunares con variaciones térmicas que no podían explicarse únicamente por la composición del suelo ni por la incidencia solar. Algunas áreas presentaban una retención de calor incompatible con el material esperado a esa latitud y profundidad. De nuevo, la explicación oficial era conservadora: irregularidad de la superficie, polvo, efectos locales. El patrón estaba empezando a repetirse. El punto crítico no es la existencia de anomalías aisladas, algo común en la ciencia. El problema surge cuando aparecen anomalías similares en diferentes conjuntos de datos, producidos por instrumentos diferentes, en momentos diferentes, y sin embargo no se tratan como un problema central a resolver. Eso es exactamente lo que el cosmonauta soviético comprendió tardíamente. Al revisar publicaciones técnicas internacionales, observó que ciertos gráficos se habían suavizado de forma estadísticamente cuestionable. Los valores extremos se consideraban ruido, sin una demostración clara de error instrumental. En ciencia, esto solo es aceptable cuando el error puede reproducirse o aislarse. En este caso, no fue posible. Esta práctica no era exclusiva de un solo país. Los estudios vinculados a los programas lunares occidentales mostraron el mismo patrón de excesiva cautela, evitando siempre conclusiones que pudieran generar interpretaciones ajenas al consenso. Un consenso que, curiosamente, nunca ha sido probado formalmente en estas áreas específicas. El resultado de esto es profundo. Durante décadas, la Luna se presentó al público como un objeto completamente comprendido. Un cadáver, predecible, casi trivial desde un punto de vista científico. Esta imagen moldeó libros de texto, documentales, e incluso la forma en que la gente común ve la exploración espacial, como algo ya resuelto, terminado.
Pero cuando miras los datos históricos reales, te das cuenta de que esa sensación de tema cerrado no surgió de una falta de modo en que avanza la ciencia y el grado de confianza que el público deposita en ella. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que este no es un vídeo sobre teorías descabelladas. Se trata de procesos reales de toma de decisiones científicas. Esta sección se centra en lo que se investiga y lo que se omite. Por lo tanto, si te interesa este tipo de análisis, te recomendamos suscribirte y darle a me gusta ahora, porque lo que viene a continuación requiere tu atención continua. Hay también un tercer conjunto de datos, menos conocido, pero quizá el más desconcertante. Registros de reflexión electromagnética desde la superficie lunar. En algunos experimentos, las señales reflejadas mostraron patrones de dispersión que no coincidían con la topografía mapeada. No se trataba de un error grave. Era una desviación pequeña pero constante, que indicaba que ciertas regiones respondían de forma diferente al estímulo. Estos registros existen en archivos públicos, pero rara vez se citan fuera de contextos altamente técnicos. No porque sean falsos, sino porque plantean preguntas que nadie parece dispuesto a priorizar. Y aquí es donde surge el punto de ruptura. Cuando el astronauta soviético habló de comportamiento no pasivo, no se refería a intención ni consciencia. Describía algo mucho más inquietante para la ciencia convencional. Un objeto que no encaja perfectamente en las simplificaciones utilizadas para describirlo. La Luna no necesitaba ser misteriosa para generar esta incomodidad. Solo necesitaba ser demasiado complejo para los modelos adoptados. Lo que hace todo esto aún más inquietante es la coincidencia histórica. Los principales registros de estas anomalías surgen precisamente durante el período en que la carrera lunar perdió prioridad política. A medida que el interés estratégico disminuyó, también lo hizo el incentivo para profundizar en cuestiones complejas. La Luna dejó de ser un problema científico activo y se convirtió en un símbolo cerrado. Pero los símbolos no niegan los datos. En su último historial médico, el astronauta dejó claro que nunca esperó que sus observaciones generaran un debate público inmediato. Sabía que el silencio institucional era más fuerte que cualquier confesión aislada. Aún así, insistió en registrar todo de forma técnica y precisa, sin dramatizar. Porque según él, había algo que no tenía sentido ignorar. Los datos eliminados nunca fueron negados. Si estas anomalías son reales, están documentadas y son recurrentes, ¿por qué nunca se han recopilado en un análisis integral? ¿Por qué siempre surgen aisladas, diluidas y descartadas? Abordaremos esta cuestión sin filtros y analicémosla. ¿Qué cambia cuando la Luna deja de ser tratada como un objeto completamente resuelto y ahora se considera como algo que aún plantea preguntas fundamentales? Después de cruzar los informes, los datos y los patrones de omisión, queda una conclusión incómoda. El mayor efecto de estas anomalías lunares no radica en lo que revelan, sino lo que se decidió no investigar. Ignorar un problema científico no lo elimina, solo traslada sus consecuencias al futuro. Al tratar la Luna como un objeto completamente resuelto, la ciencia ganó estabilidad narrativa, pero perdió algo esencial: la voluntad de revisar los propios límites. Esto tiene consecuencias reales. Los modelos simplificados se convierten en dogmas. Las preguntas incómodas dejan de recibir financiación. Los investigadores aprenden pronto qué preguntas les hacen avanzar y cuáles les impiden avanzar. El conocimiento crece, pero dentro de límites cada vez más estrechos. Este patrón no es exclusivo de la exploración lunar. Se repite en otras áreas. Cuando los datos desafían los modelos establecidos, la reacción institucional tiende a ser defensiva. El problema no es el error, sino la negativa a reconocerlo como punto de partida. La Luna, en este contexto, no es un misterio aislado, es un ejemplo didáctico de cómo el consenso puede convertirse en una zona de confort. Las consecuencias de esto van más allá de la astronomía. Determinan la relación de la sociedad con la ciencia. Cuando el público cree que todo ya está explicado, se pierde la noción de que el conocimiento es provisional, revisable e incompleto por definición. La ciencia deja de ser un proceso vivo y comienza a percibirse como un conjunto cerrado. Esto reduce el pensamiento crítico, disminuye el cuestionamiento y crea una dependencia excesiva de las autoridades en lugar de los métodos. Pero ¿qué pasaría si la Luna nunca fuera, de hecho, un capítulo cerrado?
Los datos analizados en este vídeo no apuntan a una conclusión simple ni espectacular. Apuntan a algo más inquietante, la posibilidad de que aceptemos respuestas incompletas durante demasiado tiempo. Respuestas suficientes para mantener una narrativa estable, pero insuficientes para explicar todas las observaciones registradas. El astronauta soviético, en sus declaraciones finales, no intentó convencer a nadie de una hipótesis alternativa. Hizo algo aún más inusual. Dejó claro que el problema no residía en las respuestas, sino en las preguntas que quedaron sin responder. Este tipo de silencio no es neutral. Dirige el futuro de la investigación científica tanto como un descubrimiento revolucionario. Si un objeto tan cercano, tan estudiado y tan simbólicamente explorado, aún presenta zonas de silencio técnico, ¿qué dice eso sobre nuestra comprensión del universo en su conjunto? ¿Cuántas otras anomalías, a mayor escala, sufren el mismo destino, clasificadas como ruido, excepción o detalle irrelevante, simplemente porque no encajan en los modelos dominantes? ¿Hasta qué punto el universo se comporta como un sistema pasivo y totalmente predecible? ¿Y hasta qué punto proyectamos esta pasividad para mantener una sensación de control? No se trata de atribuir intención donde no hay evidencia. Se trata de reconocer que el universo puede ser más complejo, más interconectado y menos indiferente de lo que sugieren los modelos simplificados. Y reconocer esto no debilita la ciencia. Al contrario, la fortalece. Es precisamente en este punto donde esta investigación no termina, sino que se transforma. Si crees que este análisis dejó más preguntas que respuestas, no es un error de guión. Es un reflejo del tema en sí. Y ahí es precisamente donde entra en juego el ebook. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? No fue concebido como una explicación definitiva, sino como una continuación inevitable de esta pregunta central. ¿Qué pasaría si el universo no fuera simplemente un telón de fondo pasivo, sino un sistema que responde, se organiza y se manifiesta de maneras que aún no comprendemos del todo? En el libro, esta cuestión se explora a fondo conectando la ciencia, la filosofía y los límites del pensamiento humano. No se busca sustituir la creencia por datos, sino ampliar el abanico de preguntas que estamos dispuestos a plantearnos. El enlace se encuentra en el comentario fijado y también está disponible mediante un código QR en la pantalla para quienes deseen seguir esta investigación más allá del vídeo. Ignorar este tipo de cuestionamiento tiene un costo, no inmediato ni visible, sino acumulativo. Es el costo de vivir en un mundo donde las respuestas se aceptan antes de haber sido completamente probadas, donde lo desconocido se trata como una amenaza, no como un motor de descubrimiento. Quizás el mayor legado de la carrera espacial no resida en las banderas plantadas o en las imágenes históricas, sino en silencios que quedaron en el camino, silencios técnicos, institucionales e intelectuales. La Luna, tan cercana y aparentemente familiar, quizás sea el recordatorio más claro de que aún estamos lejos de comprender todo lo que creemos dominar. Si esta reflexión te resonó, suscríbete al canal, dale me gusta al video y comparte tu opinión en los comentarios. No para estar de acuerdo, sino para ampliar el debate. Porque el conocimiento no avanza en la comodidad del consenso, sino cuando alguien decide reconsiderar lo que todos creían resuelto. Y la pregunta final te queda a ti, sin alivio y sin una respuesta preparada. Si hasta la Luna esconde preguntas que preferimos no hacer, ¿a qué más llamamos resuelto, solo para evitar enfrentarnos a lo desconocido?